No solamente a las personas incrédulas, sino también aún a los creyentes que aún tenemos en nuestro ser un remanente de pecado. Aún no hemos sido glorificados, aún no estamos con el Señor. Por eso hay ciertas cosas que se nos dificultan cuando pensamos en los mandamientos del Señor. Pero este texto dice algo maravilloso acerca de Dios, pero también algo terrible acerca del hombre que no ama. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Cuando pensamos en las razones por qué nosotros debemos amar a nuestro prójimo, podríamos enumerar una cantidad de razones por qué debemos amar, pero la razón principal por la cual nosotros debemos amar y somos llamados al amor es precisamente porque Dios es amor. Él es amor, como dice también el versículo 16 del mismo capítulo. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En el capítulo 3, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Decía entonces que la razón principal por la cual nosotros somos llamados a amar es porque Dios es amor. De hecho, en los últimos textos que nosotros acabamos de leer, nos da a entender la Escritura, o más bien nos dice claramente la Escritura que el amor es una evidencia de que somos hijos de Dios. Dice ahí en el capítulo 3, versículo 14. Dios es amor. Es una expresión, es una corta frase que nosotros conocemos, muchos desde la niñez, y muchos la vemos en la entrada de una puerta, en el letrero de un carro, en un cuadro, en una pared, en diferentes lugares, en camiones encuentra uno ese letrero: Dios es amor. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué significa esto? Porque lo podemos pasar por alto. La Biblia habla en cuanto a que Dios es, por ejemplo, en Juan 4, dice la Escritura en el versículo 24 que Dios es espíritu. También dice otro texto, por ejemplo, Primera de Juan 1:5, que Dios es luz. Este texto nos dice Dios es amor. Y la expresión, la palabra es, está hablando, no solamente implica de que Dios tiene amor, y lo tiene. Hay más profundidad en esta corta frase. Dios en esencia, la idea es Dios en esencia es amor. En una ocasión Moisés le pregunta al Señor: bueno, y cuando me pregunten los israelitas allí en Egipto, ¿quién me envió a vosotros? ¿Yo qué les voy a decir? Y es interesante que la respuesta de Dios no es Jehová de los ejércitos me envió, o Jehová el Dios, dígales Jehová el Dios de Israel me envió, o Jehová el Dios todopoderoso me envió. La respuesta de Dios es: diles, yo soy, me ha enviado a ustedes. Cuando
pensamos y preguntamos quién es Dios, y de hecho la pregunta correcta es ¿qué es Dios? Porque al decir quién es Dios, estaríamos diciendo de entre todos los seres que existen, ¿quién es Dios? Pero cuando decimos ¿qué es Dios?, hacemos la pregunta ¿qué es Dios? ¿Cuál sería, o cómo responderíamos nosotros a esa pregunta? Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es todopoderoso, Dios es soberano, Dios es omnisciente, omnipresente. Pero aún así la respuesta no sería completa. Porque al estudiar los atributos de Dios, casi siempre los estudiamos uno por uno, ¿cierto? Estudiamos la suficiencia de Dios, o estudiamos la omnipresencia de Dios, el amor de Dios, la fidelidad de Dios, pero son enumeraciones, descripciones de cómo es Él. Un teólogo, creo que era Luis Berkhoff, la respuesta que daba a esta pregunta era: Dios es esencia y existencia. Esencia y existencia, porque Él existe porque existe. Y esto puede sonar muy filosófico o muy confuso, pero la realidad es que cuando Él dice yo soy, me ha enviado a vosotros, ¿cierto? Eso es lo que tenía que decir Moisés. Él es el que existe. ¿Quién es Dios? Él. Él es el que es. Él existe porque existe. Resultan preguntas muy necias a veces cuando hablamos con alguna persona que dice que no cree en Dios en absoluto. A veces jóvenes en su ignorancia también hacen preguntas muy necias y muchos de nosotros en nuestra niñez preguntábamos, por ejemplo, a nuestros padres, ¿quién hizo a Dios? No sé si alguien le ha hecho esa pregunta. Los que tienen hijos pequeños comienzan a preguntar, esa pregunta a veces la hacen. Bueno, ¿y quién hizo a Dios? Como dice en un librito llamado Único en Majestad, que tal vez algunos lo han leído, creo que es de William MacDonald, hay en cuanto a una pregunta que alguien pudiese hacer, Dios es tan poderoso que Él puede crear una roca tan grande, tan grande, tan grande que Él mismo no sea capaz de levantarla. Y dice MacDonald, hay necedad en la pregunta en sí misma. La pregunta en sí misma tiene una trampa. Son preguntas necias que a veces llegan a nuestro corazón. Y cuando a veces comenzamos a meditar, a pensar en la eternidad de Dios, en la grandeza de Dios, como somos seres tan limitados, comparados con Dios, somos totalmente limitados y absolutamente pequeños para entender a un Dios tan grande. Llegan ese tipo de preguntas y la Escritura dice: Dios es, Él es. Y el texto que nosotros leímos en Primera de Juan 4:8 y 4:16 dice: Dios es amor. Dios es amor en el contexto de Primera de Juan como la razón principal por la cual nosotros debemos amarnos los unos a los otros.
El amor de Dios nace, digámoslo así, o fluye de, no como el nuestro, hermanos. Hay una canción por ahí que dice: Él no es como yo, no es como yo. Y me parece que han estado estudiando los atributos de Dios. Que Dios no tiene pasiones, sino en que, porque Él tiene pasiones, Él ama, por ejemplo, pero no como nosotros. Porque muchas veces ese es el problema. Al pensar en el amor de Dios, nosotros inmediatamente pensamos en el amor humano. Decía también alguien en una ocasión, el problema muchas veces de nosotros al pensar en Dios como Padre es que pensamos en nuestro Padre. Y tal vez no con nombre propio, pero en esa figura y en ese concepto que desde niños nosotros tenemos en nuestra mente de lo que es un padre. Y en nuestra cultura colombiana, pues los padres no es que quedemos muy bien parados. Es una de las culturas donde hay más hijos abandonados, donde hay más madres solteras, donde hay más padres irresponsables. Entonces, en nuestra mente hay un concepto de padre muy diferente a lo que Dios es como padre. Hay un pasaje maravilloso allí en el libro de Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Deuteronomio 7, 7, dice la palabra del Señor: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Quiero hacer énfasis en el versículo 8 al principio, donde habla de la razón por qué Dios escogió a Israel. No porque era el mejor pueblo, no porque fuesen más especiales que los pueblos que habían alrededor, ni porque fuera la mejor tierra. Claro, la Biblia habla de la tierra que fluye leche y miel, pero eso tiene mucho más significado que simplemente tierra negra donde crece muy fácil la hierba y los árboles. No, Israel era muy desértico. Habían pueblos mucho más fértiles en aquel entonces. No por ser la tierra especial en sí misma, ni por las personas ser mejores que las demás. De hecho, el padre, digámoslo así, del pueblo de Israel, Jacob, no era mejor que su hermano. No lo era. Entonces, la razón, dice el versículo 8, por la que Dios escogió a Israel como el pueblo del pacto, es porque Él los amó. ¿Por qué los escogió? Dice, porque los amé, porque Jehová os amó. Esa es la razón por la cual Dios escogió a su pueblo. Por ejemplo, ese
podemos pensar en ese pasaje algo controversial en Romanos capítulo 9, versículo 13, que dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ese pasaje está en Romanos 9, 13. Vamos allí, si quieren lo pueden buscar. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué escogió Dios a Jacob? ¿Porque era mejor que Esaú? Un hombre engañador, un hombre que al parecer era perezoso. ¿Era mejor que su hermano? Esencialmente no era mejor. Era parte de una misma masa de gente caída, contaminada, manchada por el pecado, pero Dios lo amó. Dios amó a Jacob. Una vez le preguntaron a un hombre, creo que fue a Spurgeon, pastor, no entiendo ese versículo. ¿Cómo así que a Jacob amé y aborrecí a Esaú? Yo no entiendo ese versículo, por favor ayúdeme. Y este hermano le dice: yo tampoco lo entiendo. Se iba a ir la hermana muy aburrida y el hermano le dice: pero venga, ¿qué parte no entiende usted de ese versículo? No me cabe en la mente por qué Dios aborreció a Esaú. El hermano le dice: esa parte la entiendo muy bien. Lo que yo no entiendo es cómo pudo amar a Jacob. Y los que habemos aquí, seguramente, si somos honestos, podemos decir: había mucha gente mucho mejor que yo. Si alguien se para aquí y dice: no, yo era el mejor de todos, tiene un problema. Pasa de una consejería bíblica con los ancianos. Todos podemos decir: habían personas mejores que yo, más inteligentes que yo, más estudiados, más pulcros, más cultos, más honestos, más trabajadores, más esforzados. Pero muchos de ellos van muriendo, van yendo al infierno. ¿Y por qué a mí? Porque Dios me escogió a mí. Porque me amó. Eso entonces nos muestra que el amor de Dios es soberano. El amor de Dios es soberano. Los atributos de Dios están entrelazados. La soberanía de Dios es amorosa, es amor, y el amor de Dios es soberano. También el amor de Dios es eterno, porque Dios es eterno. Si el amor de Dios no es eterno, si el amor de Dios no es soberano, eso tiene implicaciones que serían trágicas. Eso implicaría también que Dios no es eterno y que Dios no es soberano. Vamos a mirar algunos pasajes que hablan de la eternidad del amor de Dios. Jeremías 31. ¿A qué horas empecé, hermano? Sí. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Dice la Escritura: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué
mi misericordia. Hermano John, pero eso está hablando del pueblo de Israel, eso está hablando de los judíos. O diría alguno, hermano John, eso está hablando a Jeremías. Ese versículo no es para nosotros. Pues resulta que sí es para nosotros. Claro, hay un contexto en el pasaje, pero el amor de Dios no puede ser eterno para algunos y para otros no. Entonces, por implicación, este versículo nos acobija también a nosotros. Pero el punto no es tanto nosotros aquí, sino la naturaleza del amor de Dios como un amor eterno. Miren lo que dice el Nuevo Testamento en Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice que el que hayamos sido predestinados, escogidos, fue en amor, pero también dice que fue antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue fundado el mundo? Ninguno de los que estamos aquí sabe, por lo menos la fecha. Tiene 6.000 años, 8.000 años. No sabemos cuándo Dios fundó el mundo, ¿cierto? Hay muchas teorías de cuánto es la edad de la Tierra. Los científicos tienen unas cifras mucho más altas, los creyentes tienen unas cifras aproximadas también, pero el punto es que no sabemos la fecha exacta de cuándo Dios fundó el mundo, pero eso no es lo importante aquí. El punto es que los hebreos usaban ciertas terminología, y para ellos referirse a un periodo de tiempo muy extenso, muy largo en cuanto a la eternidad pasada, ellos no tenían un termómetro para medir la eternidad como tampoco lo tenemos hoy. Entonces la forma que ellos usaban para referirse a un periodo de tiempo tan extenso que implicaba eternidad, ellos hablaban de antes de la fundación del mundo. Era una manera para ellos referirse a que desde la eternidad Dios había planeado algo, había hecho algo, en este caso escogernos o predestinarnos en amor. Hay otra manera que ellos usaban, creo que es en el libro de Tito, en la carta a Tito, que dice antes de los tiempos de los siglos. No, creo que no apunté el pasaje. Queda tarea. Antes de los tiempos de los siglos o antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? Tito 1:2, gracias. Tito 1:2 habla también para referirse a mucho tiempo en el pasado en cuanto a la eternidad. Dice antes de los tiempos de los siglos. Así que, hermanos, es un amor que no comenzó hace 2000 años. Es un amor que no comenzó cuando Dios hizo la tierra, cuando Dios creó al hombre. Nosotros o la raza humana en sí
no fue una ocurrencia de Dios. Bueno, ya hice el cielo, ya hice tantos planetas, hay un reino invisible, hay ángeles, querubines, serafines. Ay, se me ocurrió una idea. Voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza. No, no somos una ocurrencia. Estábamos en los planes de Dios, ¿desde cuándo? Desde antes de los tiempos de los siglos, desde la eternidad. Así que el amor de Dios para con nosotros fue desde antes que nosotros existiéramos. Medimos nuestra existencia por nuestra edad, ¿cierto? La cronología comienza la medimos desde el día que nacimos, debería ser desde la concepción, pero la medimos desde el día en que nacemos. Algunos son cronológicamente menos avanzados, otros más avanzados, pero el amor de Dios no comenzó ni cuando Dios comenzó a formarnos, ¿cierto? Como un pequeño puntico en el vientre de nuestra madre que fue creciendo, creciendo. No, el amor de Dios para con nosotros fue desde la eternidad. Desde la eternidad. Y claro, el amor de Dios se manifestó de una manera visible, tangible desde la eternidad, porque recuerden que tenemos a un Dios trino. El Padre, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre ama al Hijo desde la eternidad, al Espíritu Santo, igualmente el Hijo ama al Padre desde la eternidad. Ha habido una manifestación del amor de Dios desde la eternidad entre los miembros de la Trinidad. Pero al estar en los planes de Dios, también Dios nos amó desde el principio. Nadie es un accidente. Así como nadie muere accidentalmente en el sentido de que ocurrió una muerte porque Dios espabiló un momento, se descuidó un momento. No. Recuerden, Dios es soberano. De la misma manera, cada uno de nosotros fuimos amados desde la eternidad. Juan capítulo 17, versículo 24. Juan 17, 24. Padre, dice el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué glorioso es el amor de Dios. Es un amor que reside en Él mismo, como dijimos al principio. Él es amor. No hay una causa que haya traído como efecto el amor de Dios. Imagínense que el amor de Dios dependiera de cómo usted era, de cómo usted es, de cómo soy yo. Él nos ama porque nos ama. El amor de Dios es infinito. Es infinito, es grande. Dice, hay un versículo muy conocido, Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese tal manera implica grandeza,
implica infinitud, no sé si la palabra es correcta, eternidad en cuanto a espacio. De tal manera amó Dios al mundo. Ya no solamente, o por lo menos en mayoría, gente del pueblo judío, sino que Él amó al mundo. De todas las nacionalidades, hay gente que disfruta ese amor especial de Dios. Como dice Efesios 2:4. Efesios capítulo 2, versículo 4. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando muertos, nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Con su gran amor con que nos amó. Porque Él es rico. Él es rico en misericordia, Él es rico en amor, Él es rico en bondad y su bondad es infinita. Infinitamente grande para con nosotros. La bondad de Dios y el amor de Dios son algo maravilloso, algo que inmerecido para nosotros, pero que Dios quiso dárnoslo. Yo quiero leer algo que encontré por ahí acerca de la bondad de Dios. Una frase de un antepasado, Thomas Manton, vivió por allá en el siglo XVII. Él escribió lo siguiente: Él es originalmente bueno, bueno en sí mismo, como nadie más lo es, porque todas las criaturas son buenas solamente por participación y comunicación de la bondad de Dios. Él es esencialmente bueno, no solo bueno, sino bondad misma. La bondad en las criaturas es una bondad o una cualidad añadida, pero en Dios es su esencia. Él es eternamente, inmutablemente bueno, porque Él no puede ser menos bueno de lo que es. Como no se le puede agregar nada, así tampoco se le puede quitar nada. Hermanos, no sé, una cifra que sea muy grande. Hace 20,000 millones de años, Dios era bueno. Hoy Dios es bueno de la misma manera. Dentro de 1,000 millones de años, midiéndolo como lo medimos nosotros, Dios será bueno, igualmente que lo es hoy, porque Él no puede crecer más de lo que es. De hecho, la frase es necia en sí misma. Dios tampoco puede disminuir. Él es. Y entre las características de la naturaleza del amor de Dios es que el amor de Dios es inmutable, al igual que su bondad. Es decir, no varía, no cambia. ¿Nuestro amor varía? Casados, ¿nuestro amor varía? ¿O puede disminuir?
Pregúntenle a una esposa con un mal esposo. ¿Usted ama a su esposo lo mismo que cuando firmó en la notaría? ¿O a un esposo con una mala esposa? Si es sincero, seguramente va a decir que no, que las cosas han cambiado. O puede cambiar para bien. Y esa es la idea, de que nuestro amor varíe, pero porque podamos decir, hoy amo más a mi esposa que hace 10 años, que hace 9 años que me casé. ¿Puede decir usted, hermano, eso, hermana? Bueno, hay poquitos amenes a eso. Dios no es como nosotros, su amor es inmutable, no cambia ni depende de lo que nosotros hayamos hecho. A veces caemos, hermanos, en este camino, en nuestra vida cristiana, a veces caemos, a veces nos desanimamos, a veces hay dolor, hay crisis en nuestra vida por pruebas que vienen a nosotros, por problemas. Y eso hace que menguemos muchas veces espiritualmente, pero Dios no nos deja de amar. Aún si hubiésemos caído, Él nos sigue amando. Él permanece fiel, aún en medio de nuestra infidelidad. Si somos sus hijos, somos amados eternamente. No varía, no cambia. Usted tampoco puede hacer nada para que Dios lo ame más. Dios lo ama. Por eso es que yo no me preocupo por crecer en mi vida espiritual, por eso es que yo no me preocupo por crecer en mi santificación, porque igual Dios me va a amar como soy. ¿Han escuchado esa frase? Dios te ama como eres. ¿Eso será correcto o incorrecto? Dios no te ama como eres. Dios te ama y me ama a pesar de lo que somos, porque Él es amor y en Él no hay acepción de personas. En nosotros sí, de uno u otro nivel, pero nosotros muchas veces actuamos con parcialidad. Y más si se trata de un familiar, o más si se trata de mi amigo íntimo. Por eso Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 5, 17 en adelante, no haciendo nada con parcialidad, porque está en nuestra naturaleza, en nuestro corazón, favorecer a unos más que a otros. Dios no. Unos versículos. Juan, creo que es Juan 13:1. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el momento que capturaron al Señor y lo llevaron a la crucifixión. Hasta el fin de los tiempos, hasta la consumación de los tiempos. ¿Cuál es la idea de este pasaje? La idea es: el Señor amó a los suyos como siempre los había amado. Esa es la naturaleza del amor de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza
ni sombra de variación. La misericordia de Dios no cambia, ni puede ser afectada por nada. De hecho, es la misericordia de Dios las que nos tiene hoy aquí en pie, aún batallando, aún en la lucha, aún en la brecha. No es otra cosa más que la misericordia de Dios, que su amor. Porque si Dios hubiese retirado su misericordia, ya estaríamos tal vez en el infierno. Pero Él es rico en misericordia, eterno en amor. Dice poéticamente Salomón en Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículos 6 y 7, que las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. ¿Cierto? Está el debate aquí, ¿es para una pareja de enamorados? ¿O está hablando del amor de Dios para Israel o el amor de Cristo para la iglesia? La respuesta es sí. Sí, está hablando del amor de Dios para su pueblo, Israel, del amor de Cristo por su iglesia, y también es un libro que está hablando del amor romántico. No podemos eliminar una por enfocarnos en la otra, no. Este libro ahora habla de todo esto. Recuerden, es poesía. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, porque Dios nos ama con todo lo que Él es en su ser. La esencia de Dios es amor. Recuerden, el primer pasaje que leímos, Dios es amor. Romanos 8, 35 al 39 dice que nada, absolutamente nada, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese amor, hermanos, ese amor es en Cristo. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El amor de Dios es santo, porque también dice la Escritura en Hebreos 12:6, por ejemplo, Dios al que ama disciplina, como el padre que disciplina a su hijo. ¿Por qué los disciplinamos? Porque los amamos. No es muestra de amor a nuestros hijos darle todo lo que ellos pidan, porque es que como yo no tuve nada cuando era pequeño, entonces tengo que darle en abundancia a mi hijo, y no le voy a pegar porque es que a mí me daban muy duro y eso me traumó. O sea que la Biblia da mandamiento a que los padres traumen a los hijos. Porque es bíblico, la vara de la corrección. De la misma manera dice que Dios al que ama disciplina. ¿Por qué? ¿Porque se ganó la pela? No, porque Él quiere trabajar en nosotros. Porque no necesariamente Dios disciplina, ¿es cierto? Y esta palabra es muy amplia. No necesariamente Dios disciplina al que ha pecado o al que está mal. Hermano, usted está arrastrado porque es que usted debe tener un pecado escondido. Hermano, usted tuvo ese accidente porque usted no está ofrendando.
Dios lo está disciplinando. No, no necesariamente, hermanos. Esa era la teología de un hombre llamado Elifaz. ¿Recuerdan? Un amigo de Job. Imagínense, amigos así. Él decía, lo que a usted le está aconteciendo es que usted está pagando lo que ha hecho. No. Dios disciplina a sus hijos porque quiere formarlos, porque los ama. Los ama. El amor de Dios, el amor de Cristo hacia su pueblo, estoy terminando, es un amor especial. Es un amor que es en Cristo. No es un amor general o al que se conoce también como un amor benevolente o una bondad general que implica, por ejemplo, como dice el Sermón del Monte, Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, el cual hace salir su sol, es su sol, sobre buenos y malos, y hace descender lluvia sobre justos e injustos. Ese es un amor benevolente, también se conoce como gracia común. El hecho de que Dios diga por allá en Génesis capítulo 8, mientras permanezca la tierra, siempre habrá lluvia, verano, invierno, siempre habrá sementera. Tremendo. Leí una vez un artículo de alguien que sabe mucho de todas estas cosas, que decía que el planeta Tierra está capacitado para sostener y dar alimento a más de 100,000 millones de personas. No somos ni 10,000 millones. Así que esta tierra que Dios creó está capacitada para sostener a millones de personas, porque su amor, su bondad es general, es para todos. Recuerden, su sol sale sobre todos. ¿En quién está el problema? En nosotros. Si no hay comida para 8,000 millones de personas, el problema no está en la tierra que Dios diseñó, está en el hombre. Qué amor tan grande, qué hombres en los cuales se manifestó tanto la naturaleza pecaminosa, como Hitler, Garavito, entre otros, respiraran el mismo aire que usted respira, bebieran la misma agua y no comieran la misma comida, ¿cierto? Ellos comían mejor. Es gracia. Pero esa gracia tan grande y ese amor tan grande fue demostrado en la cruz del Calvario, en el mensaje del Evangelio que dice que al que a mí viene yo no le echo fuera. Lamentablemente, el neocalvinismo, no sé si han escuchado esa expresión, ha tomado una oposición tan muerta de decir, como Dios es eterno, Él tiene los escogidos desde antes de la fundación del mundo, ¿yo para qué predico? ¿Yo para qué oro? Hay un libro maravilloso, lo recomiendo si lo pueden conseguir, es difícil de conseguir, se llama Spurgeon y sus controversias. ¿Cuál era el mensaje de la predicación de Spurgeon? Arrepiéntanse, conviértanse, vengan a Cristo. Si usted viene a Él hoy, puede ser salvo si viene a Él en arrepentimiento y fe.
Hay salvación para todo aquel que cree. Y claro, él pertenecía a una rama muy reformada. Y le cayeron todas las iglesias muertas que no salían a predicar, que no predicaban evangelísticamente, y le decían: ¿usted cómo se le ocurre decir que todo el que se arrepienta va a ser salvo? Y en eso consistían sus controversias. Hermanos, el amor de Dios es tan inmensamente grande, y puede sonar redundante, pero el amor de Dios es tan grande que si usted hoy no ha venido a Él y quiere venir a Él y cree en la obra de su Hijo, del Señor Jesucristo, y viene a Él, usted puede ser salvo hoy. Ese es el amor de Dios. De otra manera, usted es objeto de la ira de Dios, que también es infinitamente grande, eterna. Ven a Cristo, venga hoy a Él. Él murió para llevar sus pecados en su cuerpo sobre el madero. Si usted cree en Él, si usted cree en Él hoy, Él tiene el poder para salvar. Él puede salvarte. No vea esto como una religión, no vea esto como una tradición. Cristo vive, Él volverá, Él murió en la cruz por usted. Si usted ya es creyente, Él te ama. Él te ha amado siempre y Él te amará siempre. No importa lo que usted haya hecho, no importa cuántas veces usted haya caído, si usted es su hijo, Él te ama. Él tiene el poder de levantar, de restaurar por amor, porque es lo que Él es en esencia, amor. Y usted, que está en el pecado de la enemistad, del odio, del aborrecimiento, de es que no le hablo a tal hermana, que es que no me la aguanto, es que no la puedo ver, me daña el día. ¿Sabía que usted también puede amar a esa persona? ¿Sabía que usted puede amar tanto a esa persona que puede orar y orando puede llorar por esa persona? No de labios, sino genuinamente. Si usted le pide hoy a Dios que le ayude a amar como Él, porque el amor de Dios es un atributo transferible. Él es en esencia amor, pero nosotros podemos amar con el amor que Él nos ha dado. Y recuerden que leímos en 1 de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. En que amamos a los hermanos. Porque el que aborrece al hermano es un homicida. El que ama al hermano, dice la Escritura también, pone su vida por los hermanos. 1 de Juan 3:16. Que el meditar esta mañana en la naturaleza del amor de Dios nos lleve a reflexionar y a pedirle a Él que no que derrame ese amor en nuestros corazones, porque Él ya lo hizo por su Hijo, en Cristo lo hizo, sino que nos dé la fuerza para poder amar genuinamente, porque tal vez podemos manifestar un amor que no es genuino, para evitarnos ciertos problemas en la iglesia quizás. Pídale a Él. Si usted no ha venido a Cristo, ven hoy. Ven hoy.
Tal vez tenga otra oportunidad de escuchar este mensaje, pero tal vez cuando lo haga su corazón ya va a estar endurecido. Por eso es hoy el día de salvación. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor.